En realidad un católico no tiene seguridad de salvación. Por más que su vida sea recta, dedicado a Dios y vaya a la iglesia y hasta tenga algún cargo importante en la iglesia, ellos lo más que pueden decir es: yo aspiro a ver si acaso puedo llegar a ser salvo, pero no tienen esa certeza. Por eso para el católico, lamentablemente, pues la muerte sigue siendo una gran incógnita, sigue siendo un gran temor, porque aunque le puse todo mi empeño y me esforcé por ser un buen cristiano, quién sabe si de veras Dios me elija para la salvación. Y para eso, entonces, establecieron o inventaron, dicho sin rodeos, inventaron la existencia de sacramentos, que es agregar actos que te agregan gracia para, vaya la palabra, congraciarte con Dios. Y actos como, por ejemplo, el bautismo es el primer sacramento, por eso a los bebés los bautizan. Y ellos dicen que a partir del bautismo del bebé, ese niño que todavía no tomó ninguna decisión, que todavía no tenía ni idea de qué estaba pasando, ese niño ya es parte de la iglesia y es parte del cuerpo de Cristo, y ya tiene la salvación. Por lo menos ya tiene un gran camino avanzado para la salvación, ya es parte de la iglesia, ya está dentro del, como dicen ellos, dentro del cuidado de la Santa Madre Iglesia. Entonces, al bautizar al niño, ellos ya se sienten que ganaron ese primer sacramento. Después tienen el sacramento de la confirmación. Cuando tienen una edad, más o menos 7, 8 años, hacen, perdón, la primera comunión. En el momento más o menos a los 7, 8 años, no creo que no hay una regla de una edad exacta, pero entonces los niños van a su doctrina y después hacen su primera comunión, porque la primera comunión es la primera vez. Ahora vamos a hacer un ejercicio aquí para romper el hielo. ¿Cuántos de chiquitos hicieron su primera comunión? Ahora, ¿cuántos antes de ser cristianos, a lo mejor ya eran papás y llevaron a su niño a que hiciera la primera comunión? ¿Ok? Y fíjense, no sabían esto. ¿Por qué? Porque en realidad los rituales, eso es lo que provocan, que las personas se confíen en el ritual, y no importa si no conocen a Jesucristo y no tienen una relación personal con Él, al llevar a cabo el ritual ya con eso. Entonces tenemos el bautismo, la primera comunión, después la confirmación, después otro sacramento es el matrimonio. Y todo católico que se precie de ser católico, que de veras conoce su doctrina y que de veras se entrega a su doctrina católico, es casado. Aún las monjas y los sacerdotes. ¿Saben por qué? Porque como el sacramento que te va a proveer otro medio de gracia para salvación es el matrimonio, si tú no cumples con uno de los sacramentos, estás en grave riesgo y en graves problemas. Entonces, bueno, te casas. Por eso, en teoría, el matrimonio del catolicismo es indisoluble, a menos que seas Peña Nieto o la gaviota, pero es indisoluble, a menos que estés palanca ahí con el carro. Por eso lo queremos, por eso lo queremos, por sincero. Pero es indisoluble, y solo por dispensa papal se puede cancelar. ¿Mandé? Sí, por eso, o sea, pero no nomás que la mandes tú, tiene que ser por dispensa papal, que la mande el sacerdote, al obispo, al cardenal y al papa, y viene de regreso, así que, pero por eso es indisoluble, porque es un medio de gracia. ¿Y qué pasa entonces con la monja y el sacerdote? Pues ellos se casan con la iglesia. Si tú te fijas, una monja y un sacerdote tienen una argolla también, porque está casado con la iglesia. Entonces ahí van los sacramentos que le otorgan gracia a la persona para poder congraciarse, valga la redundancia, con Dios y alcanzar el cielo. Luego tenemos otro sacramento, que es la confesión. Por eso los católicos tienen que confesarse con el sacerdote, porque la confesión es un sacramento para poder ser absuelto de tus pecados. Pero ¿quién te absuelve de tus pecados? El sacerdote. Entonces es un sacramento que si no lo cumples, estás en problemas.
El sacramento de la confesión te lleva al sacramento de la comunión, la misa o la comunión. La parte central de la misa es la toma de la hostia. O sea, realmente la misa, bueno, oír al sacerdote es importante, los cantos previos y todo el rito es importante, pero lo central de la misa es la hostia. Pero si no te confesaste previamente, te van a prohibir la hostia. A nosotros nos tocó no hace mucho tiempo presenciar una situación en donde el sacerdote no instruyó debidamente a la familia, no instruyó debidamente a la quinceañera, y la quinceañera, pues con toda la alegría y la ilusión que hacen su misa de 15 años, estaba en la misa de 15 años, nosotros fuimos invitados y observamos ese momento. Y resulta que al momento de que el sacerdote dice las palabras necesarias y rituales para tomar la comunión, obviamente la primera que tendría que tomarla pues es la chica, porque está al centro de allí. Entonces la chica pasa y no a través de la hostia. Dios nos da oportunidades en diferentes momentos, todos debemos estar atentos y alertas para eso. Pudimos consolarla, pudimos animarla, y pudimos decirle, realmente tú no necesitas una hostia, tú necesitas al verdadero Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, todo esto lo narro porque son los sacramentos. Y después tenemos el sacramento de la extrema unción. Una persona antes de morir tiene que llegar al sacerdote para ungirle con aceite la cabeza, creo que el pecho y los pies también, porque es el ritual para que él ya pueda ser purificado y si se muere, ya vaya al cielo. Si le faltó alguno de los sacramentos o algo no salió muy bien, entonces esa alma iría al purgatorio. Bueno, eso hasta hace más o menos unos 3 o 4 años. Iban al purgatorio para terminar de pagar aquello que fuera necesario. Digo hasta hace unos 3 o 4 años porque recientemente Francisco acaba de, no recuerdo si hace unos 2 o 3 años o 4, declaró que el purgatorio no existe. Entonces pues seguramente metió en algunos aprietos a la iglesia, pero pues efectivamente el purgatorio no existe, ¿verdad? Y las almas irían allí. ¿Cuánto tiempo? Pues el tiempo necesario para purgar sus pecados. ¿Habían oído todo esto ustedes? Bueno, no con la explicación profunda, pero irían al purgatorio a pasar 10 años, 20 años, 100 años hasta purgar sus pecados y finalmente ya poder ir al cielo. Y por eso se hacen misas anuales y por eso se hacen misas regulares, porque son las misas para pedir por las benditas almas del purgatorio. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque quiero dejar muy claro qué es la cena del Señor. Entonces la gente hace sus misas para pedir por las almas, y siempre ustedes verán que cuando una persona católica muere, siempre el mejor deseo que le pueden dar las personas, incluso sus seres queridos, incluso sus deudos, es que Dios permita que su alma esté en el cielo, que Dios permita salvar su alma. ¿Se han oído esto? Nunca pueden decir con certeza, gracias a Dios porque está con el Señor. No pueden tener esa certeza porque lamentablemente no conocen la palabra. Y al no conocer la palabra no saben que el Señor ha dicho que todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso no es arrogancia, por eso no es vanidad, por eso no es presunción. Yo puedo decir, mis padres están en el cielo. Y cuando murieron cada uno de ellos, yo puedo decir, gracias a Dios porque mi padre ahora está en el cielo. Cuando murió mi suegro, en el momento mismo de que estamos en el funeral, los mensajes o la predicación es, gracias a Dios porque Él está ahora contigo. Y el mensaje de un sermón funeral normalmente debe ser siempre hacia los que se quedan, a los deudos, para darles paz, para darles esperanza y para invitarles a que entreguen su vida a Cristo. Pero la persona que ya murió y está en el cielo con Dios, si entregó su vida a Cristo. Y si no entregó su vida a Cristo, y si fue una persona que más que no entregar su vida a Cristo, además vivió completamente contrario al Señor, pues yo prefiero callar mi boquita y seguir enfocándome a los que viven. Porque tampoco voy a ir a decirles, no, pues pobre cuate ya está en el infierno, ¿verdad? O sea, entonces, lo que sí sabemos es que la Escritura nos dice,
es necesario, en Hebreos dice, es necesario que los hombres y las mujeres, el ser humano, que no es un lío con este lenguaje de género. Yo voy a seguir diciendo los hombres y ustedes no se enojan conmigo, hermanas. Bueno, la Biblia dice, es necesario que los hombres vivan una sola vez y después de esto el juicio. Punto. Sí. Así que si entregó su vida a Cristo, está con el Señor. En el juicio pasa para recibir las palabras que el Señor le dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, aleluya. Y si no, escuchará las terribles palabras de: nunca te conocí, apártate de mí. Todos estos son los sacramentos que las personas creen necesario para poder tener gracia con Dios. Y el tema de la cena del Señor en la misa es el momento de la comunión, donde el sacerdote levanta su copa, luego la baja, y es indispensable ese ritual, porque al levantarla y al bajarla, en ese momento, primero levanta la hostia, una grande, ustedes alguna vez lo vieron o lo han visto, levanta la hostia, la baja, se arrodilla, se vuelve a poner de pie, y en ese momento sucede un efecto para ellos, aclaro, para ellos, porque no conocen la Escritura, que teológicamente en el catolicismo se le llama la transubstanciación. ¿Habían oído esa palabra? Sí. ¿Qué es transubstanciación? Significa que en ese momento, a partir del ritual hecho por el sacerdote, esa hostia, bueno, me voy a poner así la bonita para hacerla más bonita, esa hostia deja de ser una oblea de trigo, y en ese momento Jesucristo la llena y se convierte en el cuerpo de Cristo. De manera que en la misa, en la comunión, por eso no me gusta el nombre Santa Cena, el católico piensa que en ese momento recibe el santo cuerpo de Cristo. Y el vino, que no se lo dan a la feligresía, es la sangre de Cristo. No entiendo realmente por qué solo lo toma el sacerdote, pero es el cuerpo, es la sangre de Cristo. Ah, sí, la remojan. Ah, ok, la remojan y te la dan remojadita. Ok, pero ¿cómo es? Sí, la remojan. A ver, acá el hermano que dice que no. Se hacía, Ya no se hace, se hacía efectivamente, porque yo recuerdo, por lo menos, no sé, pero, o a lo mejor algunos lo hacen y otros no, pero yo recuerdo haberla visto siempre seca, el pedacito que te dan. Pero antes la remojaban, al menos él remoja la suya, o yo no sé cómo. Pero lo cierto es que al resto de la feligresía no le dan a beber la copa, pero si la remojan sería la idea, aunque ya no lo hace. Bueno, si se fijan, entonces aquí hay mucho de tradición y de criterio. Sí. Una de las cosas fundamentales del catolicismo es que para poder entender la Biblia, y lo declaran abiertamente, es fundamental respetar las tradiciones. O sea, la tradición es la que te va a ayudar a entender la Biblia. Entonces, si la tradición dice que el cuerpo de Cristo se transforma, pues aunque aquí la Biblia diga otra cosa, así sucede. Y la tradición sería remojar, entonces se cambia la tradición y ahí es un montón de cosas. Entonces, la transubstanciación es que el jugo de uva o el vino se convierte en la sangre de Cristo y tú bebes la sangre de Cristo, y el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Entonces, por eso también en algunas épocas de oscurantismo de la historia también se persiguió a los cristianos, porque decían que estaban haciendo canibalismo porque se estaban comiendo el cuerpo de Cristo. Si fijan, la falta de conocimiento lleva muchas cosas fuera de todo lugar. ¿Por qué lo digo? Porque lo que a continuación nosotros haremos es comer este pan que simboliza, diga conmigo, simboliza que representa el cuerpo de Cristo. Cuando Jesús comió, mejor dicho, cenó con los discípulos la Pascua, al terminar la cena, tomó el pan y de manera ilustrativa dijo: tomen, porque esto es mi cuerpo, pero era en un lenguaje simbólico. Esto representa mi cuerpo que por ustedes es partido. Y lo partió y lo entregó. Tan era simbólico que él todavía no había muerto.
Entonces, él estaba ilustrando simbólicamente lo que unas horas después habría de suceder con su vida. Estaba anunciando que él había de ser azotado, torturado y crucificado. Su cuerpo sería partido. Pero en ese momento todavía no sucedía. Por eso cuando él toma el pan y lo parte y dice, este es mi cuerpo, todos los discípulos entendieron el lenguaje simbólico. Representa el cuerpo de Cristo. Y tomó después la copa y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Y todos los discípulos entendieron que eso representaba la sangre de Jesús que sería derramada. Tan es así que poco más, unos 40 años después, el apóstol Pablo, cuando escribe en su carta a los romanos, explica que el cuerpo y la sangre, pero mejor dicho, que el pan y el vino representan el cuerpo y la sangre de Cristo, y termina diciendo, por eso todas las veces que bebemos y tomamos este pan y este vino, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Ya los arrullé lo suficiente? No. ¿Todavía no los arrullé? Oh, caray, debo echarle más ganas. Entonces, los sacramentos son una invención tardía, comienzan a partir de el establecimiento de la oficialización del cristianismo como religión, a partir del siglo IV, y ni siquiera de manera inmediata, sino a partir de ahí se oficializó el cristianismo en Roma con Constantino, y comienzan a ver este tipo de cosas para hacer que las personas no puedan acercarse directamente a Dios y dependan de la iglesia. Era un poder y sigue siendo un poder político muy importante. Entonces, la única manera que tú puedes tener la esperanza de llegar a tener salvación es a través de la iglesia, de lo que te digan ellos y te vayan llevando de la mano. Y si te apartas de la iglesia, entonces probablemente vayas a dar derechito al infierno según Cristo. Por eso los sacramentos los utilizan como medio de gracia, pero el solo nombre medio de gracia violenta la revelación de Dios por medio de Jesucristo, porque Jesucristo murió para ser el único y suficiente Salvador de nuestras almas. Amén. Y dice la Escritura que no hay un nombre debajo del cielo en el que podamos ser salvos sino por medio de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Entonces, el solamente pensar que hubiera algo más que podemos hacer para adquirir salvación prácticamente ofende el sacrificio de Jesús. Por eso en Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no por méritos propios, dice, no de vosotros, no por méritos propios, no de vosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. No por obra. Entonces, por más obras que hagamos, no alcanzaríamos la salvación, ni por los 7 sacramentos, ni porque Romanos 13 dice, diéramos todo lo que tenemos a los pobres o nos entregáramos como mártires, pero si no tenemos amor, y Jesucristo es amor, nada somos. La cena del Señor es ese memorial por el cual nosotros recordamos que Jesucristo hizo un gran sacrificio por nosotros, y que si nosotros tenemos salvación, es decir, seguridad de que tendremos vida eterna, y también salvación en nuestra alma, nuestra mente, nuestra psicología interna, que nos da paz interior, que nos da tranquilidad, que sentimos el perdón de nuestros pecados y nos liberamos de culpa. Y si también el Señor nos sana cuando Él lo decide y creemos que Él es nuestro sanador, todo es porque Él murió en la cruz, nada más. Es la gracia de Él y es suficiente, es la gracia suficiente. Ahora entonces, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de por qué murió Jesús. Bueno, ya pareciera que está más que claro, pero quiero ampliar esto, por favor. Y es que miren, hay muchos personajes en la historia que han sido personajes que han aportado algo importantísimo a la historia, ¿no? En todo el mundo. Podríamos empezar, por decir, yo pensé solo en 2 porque en ese momento se me ocurrieron esos 2 nombres. Podríamos hablar, por ejemplo, de Sócrates. Sócrates es uno de los grandes filósofos y los hombres más sabios de la historia, reconocido desde 400 años antes de Cristo, reconocido como un gran sabio, y hasta el día de hoy en las universidades se sigue estudiando su filosofía. Lo importante de Sócrates es su sabiduría y lo que aportó. Pero no sé cuántos sabrán que él murió a los 72 años
condenado a muerte a través de beber un veneno que se llama cicuta. Algunos lo saben, otros no. Pero ¿por qué pocos lo saben? Porque no muchos lo saben. Bueno, lo importante fue su vida. Otro que se me vino a la mente, Benito Juárez. Todos sabemos que promulgó las leyes, promocionó y procuró y promulgó las leyes de reforma, la amortización de los bienes de la Iglesia Católica, la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces ahí hay un debate entre unos que lo quieren mucho y otros que no lo quieren tanto, pero todos conocemos a Benito Juárez como un presidente, por cierto, que fue de un origen oaxaqueño, muy humilde, etcétera, etcétera. Pero quizás no muchos saben que él murió de angina de pecho. Algunos lo saben, pero no muchos quizás. ¿Por qué? Bueno, en realidad nos acordamos de los personajes no por sus muertes, sino por lo que aportaron a la historia. Y efectivamente, algunos sí sabíamos que Sócrates tomó cicuta o que murió de angina de pecho Juárez, pero probablemente no es lo central, no es lo primero que nos enseñan. Lo primero que nos viene a la mente con Juárez es la ley de reforma, con Sócrates es la filosofía, pero no sus muertes, porque lo importante no son sus muertes, sino lo que hicieron. Sus muertes pues, son el final de una vida y son algo secundario en cuestión de la historia. En cambio, la muerte de Jesús es lo central del Evangelio. Ojo con esto. Podemos hablar de Jesús todo, y en el Evangelio de Juan dice que Jesús hizo tantas señales que no cabrían en los libros de su tiempo. Pero lo fundamental, diga conmigo lo fundamental, Lo importante importante es la muerte de Jesús. es la muerte de Jesús. Parece esto casi como una frase macabra, ¿no? Sería por qué murió Jesús. Pero lo mandé. Y luego sería por qué murió. ¿Por qué murió? Lo importante de Jesucristo, perdón, lo digo de esa manera, pero lo fundamental es su muerte. Si Él no hubiera muerto como murió, cuando murió y en las circunstancias que murió, Él habría entrado al salón de la fama de todos los grandes del mundo, pero nada más, hasta ahí hubiera llegado. La muerte y la resurrección de Jesús son lo fundamental. Es tan importante que la Biblia menciona 175 veces su muerte, y Él mismo en varias ocasiones lo anunció a sus discípulos que sería crucificado. Lucas capítulo 22. Lucas 22. (14) ¿Lucas qué? 22. Dice Lucas 22, 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. La verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Bueno, y ahí continúa después ese temor de todos acerca de quién sería el que le habría de entregar, pero quedémonos hasta ahora por el momento en el versículo 20, en donde él, después de que comió la Pascua con sus discípulos, tomó la copa y el pan y les dijo. Entonces,
voy a compartir con ustedes esto. Murió. Él anunció que moriría. ¿Por qué murió? Bueno, hay varias razones. La primera de ellas, murió para quitar nuestro pecado. El pecado es nuestro problema principal, hermanos. El pecado es el problema de la humanidad. Cada vez que nosotros veamos cualquier problema de la humanidad, si detenemos tantito, vemos que el problema es el pecado. El problema de la humanidad no es la economía. El problema de la humanidad no son los problemas sociales ni el entorno donde crecemos. El problema es el pecado. Y si tenemos dudas, basta con que veamos un par de niños de 2 años que se empiezan a pelear por un juguete. ¿Quién les enseñó? Tuvieron un entorno social difícil. La economía los atormenta. Están angustiados porque la gasolina sigue subiendo y el dólar sigue subiendo. No. El problema no es la economía, el problema no es el entorno social, el problema no son psicológicos, el problema es el pecado. Romanos 3:23 dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. En Romanos también dice: no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecamos. Cuando vemos eso, que les digo, 2 niños, pues ahí nos damos cuenta. Por más que qué tiernos y bonitos y muchos tenemos la tendencia y la necesidad de decir: son inocentes. Pues sí son inocentes, pero por lo pronto, si con el cochecito de enojado le dio en la boca a tu hijo, pues ya te lo dejó con el labio hinchado. Inocente y todo, pero hay agresividad, pero hay egoísmo, pero hay envidia. Y hay envidia también, ¿verdad? Tú ves 2 niños chiquitos y uno está bien contenta con su muñeca jugando, llega la primita de la misma edad y ya quiere la muñeca. Ya surgió la envidia y va por ella. Cuando vemos a 2 niños, cuando vemos a 2 jóvenes o a 2 adultos haciéndose daño, o a 2 naciones haciéndose daño, podemos confirmarlo claramente. El pecado es el problema. Dios ama a los seres humanos que Él creó, pero somos pecadores. Y por cuanto todos somos pecados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, como Él nos ama y somos pecadores, Él proveyó la esperanza y la respuesta. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista declaró diciendo: cuando vio venir a Jesús, que por cierto era su primo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo anunció. Es el Cordero de Dios. Ahora nosotros, cuando no conocemos mucho, podemos decir: pues el Cordero de Dios, qué bonito el borreguito. Pero él estaba ya teniendo una revelación de Dios. El Cordero es sacrificado para que sean perdonados los pecados. Desde ahí está anunciada la muerte de Jesús. Este es el Cordero. En Romanos 5:8 nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, a pesar de ser pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué murió Jesús? Para quitar nuestro pecado, para resolver nuestro problema de pecado. Esa es la razón por la que murió Jesús. Si Él no hubiera muerto, tú y yo tendríamos que morir por nuestros pecados, conforme a lo que dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Por eso murió Jesús. En segundo lugar, Jesús murió para liberarnos del poder de Satanás. Satanás es nuestro gran adversario. ¿Cuántos lo saben? Sí. Y si no lo saben y si lo dudan, aguas, porque una estrategia de Satanás es hacer que crean que no existe, que creamos que no existe. Entonces, el diablo trajo la desgracia a la raza humana desde el principio, desde el comienzo. Todos recordamos qué pasó en el Edén, ¿sí o no? El diablo fue el que trajo la desgracia para seducir y engañar al ser humano, para que Adán y Eva le dieran la espalda a Dios. Desde entonces, Él ha continuado haciendo ceguera en el corazón de los hombres para que no vean la luz del Evangelio, para que el ser humano crea que no necesita de Jesucristo y tenga la idea. Ahora ha establecido una moda reciente que es la espiritualidad. Ahora todos, con que sean espirituales y con que tengan espiritualidad, ya estás del otro lado, no necesitas a Cristo. El diablo ha cegado para que no vean el Evangelio y lo hace de una manera sutil y engañosa. Trata de convencer
a los hombres y mujeres de este mundo de que son hijos de Dios simplemente porque nacieron. ¿O no es cierto? Sí. Ustedes y yo conocemos, o tal vez tú antes de entender la Escritura, creías que solamente porque eres un ser humano que nació en esta tierra y eres hijo de Dios. Y la mayoría de la gente sin Cristo, todos somos hijos de Dios. Eso es lo que ha hecho el diablo, convencer a todos que son hijos de Dios simplemente por haber nacido o por cumplir requisitos o ceremonias religiosas, ya sean los sacramentos o ya con eso la hice. Y entonces no necesitan a Cristo. Simplemente lo que hace es que la gente no crea que necesita a Dios. Y además, el diablo es nuestro adversario, nuestro enemigo, no nomás de los cristianos, sino del ser humano entero. ¿Y qué hace? Provoca celos, pleitos, envidias, y la gente se pelea, y la gente se está chismeando unos con otros, y qué sabrosos son los chismes. Y el diablo provoca todo eso, y provoca pleitos entre naciones. Es el poder del pecado. Y Jesucristo murió para liberarnos del poder del pecado y del poder de Satanás, que tiene ciega a la humanidad para que no pueda entregarse a Cristo. Entonces Él venció el poder de Satanás. Por eso murió Jesús, para derrotar el poder del diablo. En Hebreos 2:14, que me estoy yendo ahorita un poquito rápido, si les pidiera que lo abriéramos de uno en uno nos tardaríamos demasiado. Pero en Hebreos 2:14 dice que Jesucristo murió, así lo dice, murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Me escucharon bien? Dice Hebreos 2:14 que Jesucristo murió para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? Satanás. Y por medio de la muerte destruyó su imperio. Esto es, dice ahí, lo leo de nuevo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Todavía lo aclara en Hebreos 2:14. Entonces, el diablo tenía el imperio de la muerte, pero Jesucristo por medio de la muerte es que destruyó su poder. Qué curioso. Entonces, la muerte es indispensable. Por medio de la muerte destruyó el poder de la muerte y el poder del pecado y el poder de Satanás. Número 3, Jesucristo murió para que tú y yo tengamos vida y justicia de Dios. ¿Para que tengamos qué? Vida y justicia de Dios. Para que tengamos vida y justicia de Dios. Porque desde el principio el ser humano trató de autojustificarse. Y eso es algo que tú y yo todavía hasta hoy sigue habiendo ese impulso, autojustificarnos. Cuando pecamos, casi de manera natural, lo primero que pensamos es cómo nos justificamos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo esté en nosotros y Él es el que nos redarguye para que reconozcamos y nos arrepintamos. Pero el ser humano comenzó a pecar y a autojustificarse. ¿Qué sucedió en el Edén? Resulta que en el Edén el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, inmediatamente descubrieron, la Biblia dice descubrieron que estaban desnudos. Pues sí lo estaban, pero a partir de ese momento surge el morbo en el ser humano. Antes del pecado, el ser humano estaba desnudo, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban porque no había morbo en ellos. Pero el pecado lo primero que trae es el morbo, y entonces, caray, estás encuerado, tú estás encuerada. Y se alejaron, se apartaron entre ellos a buscar con qué cubrirse, y después vino Dios a buscarlos, y ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Y si tú lees la narración en Génesis, te encuentras con que cuando Dios los llama y les dice, pues, ¿qué pasó? Es que nos escondimos porque estamos encuerados. Bueno, dice desnudos, más decentes que yo. Nos escondimos porque estamos encuerados. Y entonces Dios les dice, ¿quién les mostró que estaban desnudos? Automáticamente Dios supo, entonces comieron del árbol que les prohibí que hicieran. No, Señor, la mujer que me diste. Deporte favorito de los hombres hasta el día de hoy. ¿Por qué pecas? A la mujer que me diste. Siempre la mujer tiene la culpa. ¿Y la mujer qué hizo? No, Señor, la víbora. ¿Para qué creaste a la víbora? Tan felices que estábamos sin víboras.
Yo hubiera agregado y sin tarántulas y sin todas esas ponzoñas. Pero bueno, ¿qué pasa? Autojustificarse. No, yo no tengo la culpa, fue la mujer que me dice. No, yo no tengo la culpa, fue la víbora. Y la víbora pues ya no tuvo para dónde botear y se quedó la historia. Desde el principio el hombre esconde su pecado a los ojos de Dios. ¿Y qué sucede? Eso es inútil. No podemos esconder nuestros pecados a los ojos de Dios. Pero Jesús murió para que tengamos la vida y la justicia de Dios. En Isaías 61:10. Ese sí les pido que nos da tiempo. Bueno, no lo busquen, óiganlo si quieren, anótenlo para que lo busquen después. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. Es decir, nosotros, por causa del pecado, descubrimos la vergüenza, descubrimos el miedo y nos escondemos. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿No es cierto que cuando caemos en pecado nos escondemos de Dios? Sí. Automáticamente nos da vergüenza. Y ya regresamos a Cristo, pero regresamos con vergüenza. Nos escondemos unos de otros. Yo no le devolví su pluma Schiffer a mi hermana Nora, la perdí. Bueno, no la perdí, me la clavé, me gustó. Y ahora cuando veo a Nora hago como que no la veo. Nos escondemos, ¿no? No, pues como, ay, no, como que no la veo. Le saqué la lengua a Josefina, me cayó gorda, le saqué la lengua y cuando de pronto, me cachó, que es lo peor, y cuando viene, yo hago como que no la veo, me escondo. Y ya si no me queda de otra y me la toco enfrente, no, tu pluma se me olvidó, créeme que te la iba a traer, pero se me olvidó. Ay, hermana, no te saqué la lengua, lo que pasa es que así estornudo. Y nos autojustificamos. Y cuando pecamos, nos ensuciamos. Y al ensuciarnos nos da vergüenza. Y sin embargo, lo que dice aquí es que en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación. Nos quitó las vestiduras de muerte y nos puso vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Mi justicia, el Señor la quitó y me puso justicia. Él me justificó. Y como a novia me atavió y como a novia ataviada con sus joyas. El Señor cambia nuestra vida de pecado a honra, de vergüenza a honra. Entonces, Él murió para que tengamos vida y tengamos justicia. En cuarto lugar, murió para darnos una vida de gloria. Yo he venido para que tengan vida miserable, aburrida, cansada, mediocre. ¿Así dice? No. Juan 10 dice así, ¿no? Sí. Yo he venido para que tengan ahí vida. Ay, pues hay vida. No. Y cuando te pregunte cómo estás, pues estoy, que ya es ganancia. Y el Señor dice: no, yo no vine para que tengas una vida mediocre y aburrida y cansada y derrotada. Yo he venido para que tengas vida. ¿Y vida qué? En abundancia. ¿No los oí? En abundancia. En 2 Corintios 5:17 dice que en Él, que el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, ese Luis pecador, ese Luis egoísta, ese Luis sucio de pecado, Dios lo transforma. Y el que está en Cristo es una nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué bonito se siente estrenar algo nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Los pantalones viejos pasaron. ¿Ya has tirado alguna vez un pantalón viejo? Sí. O una camisa vieja y estrenas una nueva. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. En Isaías 61:3 dice: nos dio gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Ese cambio de vida nos lo hizo Jesucristo. No es cuestión de mucha voluntad positiva, no es de que yo tengo gozo porque me pongo a echarle ganas y todo. No, es porque el Señor cambió nuestra vida. Solamente Jesús puede traer la vida de gloria, la vida de gloria, Solo Él. la vida de gozo. Se pueden encontrar muchas historias de personas que han estado en medio de la suciedad del pecado, que han estado encerradas en el túnel de la depresión. A lo mejor aquí mismo podríamos nosotros contar
nuestras propias historias del pasado, donde hay personas hundidas en la suciedad del pecado, encerradas en el túnel de la depresión o perdidas en el laberinto de sus vidas sin saber ni a dónde dirigirse. Y esas personas ahora brillan con vidas resplandecientes. Esas personas en Cristo viven vidas resplandecientes gracias a la presencia de Jesucristo en sus vidas, que con su muerte derrotó el pecado, derrotó la tristeza, derrotó la oscuridad. ¿Cuántos de ellos hay aquí? Amén. Que nuestras vidas ahora son vidas de brillo, son vidas de cambio. ¿Por qué murió Jesús? Para darnos una vida de gloria. ¿Por qué murió Jesús? Para darnos acceso al trono del Padre. Amén. Número 5. Para darnos acceso. Antes de su muerte, nadie podía entrar al lugar santísimo. Vaya, ni siquiera al lugar santo. Vaya, no cualquiera entraba siquiera al atrio de las mujeres, ni de los gentiles. Es decir, el templo era algo tan sagrado y tan reglamentado que si tú eras gentil te tenías que quedar en la última parte, el patio de los gentiles. Ya si eras judía, mujer, bueno, ya te daban chance de entrar al patio de las mujeres, un poquito más. Ya si eras judío y hombre, bueno, los palomotas. Entonces ya podías entrar al atrio de los judíos. Pero solamente si eras el sumo sacerdote, un sacerdote, una parte del grupo sacerdotal, y mediante el sorteo una vez al año, te tocaba el privilegio de entrar al lugar santísimo, porque ese lugar estaba cubierto, en lugar de puerta había un velo que lo cubría. Pasando ese velo estaba el arca y era el lugar de la presencia de Dios. Y solamente una vez al año un sacerdote podía tener el privilegio de entrar al lugar santísimo a ofrecer el incienso y la sangre del cordero, representando a todo el pueblo. Era tan solemne, tan importante, que ese sacerdote tenía que haber llevado a cabo todo un ritual de purificación, haberse arrepentido de sus pecados, haberse apartado completamente durante por lo menos 8 días, no haber tocado mujer en por lo menos esos 8 días, y haberse arrepentido, haberse lavado, el lavamiento físico. Y si algo no estaba perfecto y era hipócrita en algo, entonces él, al momento de pasar el velo, moría. Porque la paga del pecado es muerte. Se dice, no lo dice la Biblia, pero hay una tradición histórica que dice que el sumo sacerdote, que entraba una vez al año, incluso se amarraba un cordel a la cintura, un cordel, una cuerda, y los otros sacerdotes y caparitas y los otros sacerdotes le detenían la cuerda, la iban dejando ir, porque en caso de que muriera, pues ¿quién sacaba el cuerpo? Nadie podía entrar. O sea, era muy... No podía entrar nadie indignamente a la presencia de Dios. Jesús murió para darnos acceso al trono de Dios, porque cuando Jesucristo murió, dice la Biblia que el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo completamente. Y de esa manera tenemos ahora acceso a la presencia de Dios, al mismo trono del Señor por medio de Jesucristo. En Hebreos 4:16 dice: acercaos confiadamente al trono de gracia para que halléis gracia para el oportuno socorro. Amén. Ahora, por medio de la muerte de Jesucristo, tenemos nosotros acceso directo a la presencia de Dios. Por eso tú y yo podemos en cualquier instante cerrar nuestros ojos y decir: gracias Dios porque estoy en tu presencia. Eso no lo podríamos haber hecho si Jesucristo no hubiera muerto. Tú y yo podemos hablar con Dios directamente porque Jesucristo pagó el precio del pecado del ser humano. Así que, hermanos, es importante reconocer estos 5 motivos por los cuales murió Jesús. Lo repasamos rápidamente por la frase inicial: murió para quitar nuestro pecado, murió para liberarnos del poder de Satanás,
Murió para que tengamos vida y justicia de Dios. Murió para darnos una vida de gloria. Murió para abrirnos el acceso al trono de Dios. Como dije al principio, Sócrates, Martin Luther King, Juárez y cualquier persona sí dejaron legados importantes en la historia de la humanidad y en ciertas esferas de estas. Pero sus muertes solo fueron eso, muertes. Muertes que no beneficiaron de manera particular a alguien. ¿Mano? Perdón, pero el Señor sí dejó un legado en toda la historia y fue el más grande, ya que Él dividió la historia en antes y después. Por supuesto, sí, no he dicho lo contrario. No, definitivamente sí. Pero lo que estoy diciendo es que estas personas dejaron un legado. O sea, viéndolo de ese lado, por ese tema. Todas estas personas dejaron un legado para la humanidad. Pero sus muertes no fueron más que muertes. Eso. Y definitivamente lo que dices, Pati, definitivamente sí. No solo dejó un legado, acabo de decir 5 razones importantes de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús tiene para la humanidad una trascendencia fundamental. Si Jesucristo no hubiera muerto y resucitado, lo único que habría dejado sería una enseñanza bonita, pero nada más. Y la muerte de Jesucristo es lo que hace la diferencia, como dije hace rato. Todos ellos dejaron algo a la humanidad, un legado importante. Pero sus muertes, con todo respeto, no son más que muertes. Y ya, fue el final de sus vidas. Pero, al final de cuentas, sin Jesucristo, todos moriríamos eternamente. Si Jesús no se hubiera entregado para morir en la cruz, su muerte, nuestra muerte estaría ya decidida, la muerte eterna. Y viviríamos lo mejor que pudiéramos aquí en la tierra. No tendríamos una vida en abundancia, no tendríamos justicia delante de Dios, no seríamos hijos de Dios. Solo la muerte de Jesucristo tiene el poder para salvarnos. Y todos debemos acercarnos a Él y entregarle nuestra vida para que Él haga nuestra vida eterna y gloriosa. Amén. Por supuesto su resurrección, pero ahorita estamos en la primera etapa. La muerte de Jesús fue fundamental. Porque, dicho como una verdad de perogrullo, alguien me podría decir también, no, pero es más importante su resurrección. Bueno, sí, pero para que Él hubiera resucitado necesitaba ¿qué? Morir. Entonces su muerte es fundamental. Por eso, hermanos, hemos de reconocer con gratitud que Jesucristo dio su vida en rescate por nosotros. Amén. Y por eso en esta hora vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a participar del pan y del vino, en nuestro caso jugo de uva, que representa la sangre de Jesús. Puedes poner una canción, por favor. Cierren sus ojos.